Hola, vamos a formalizar un poco la definición que habíamos realizado de límite en el video anterior, porque cuando introduzcamos ciertos procedimientos y las leyes de los límites, van a ver que el cálculo de límite se va a reducir simplemente a factorizar, a evaluar ese límite en un valor y chao, ya está resuelto el límite. Pero en realidad lo que hay que entender es a qué nos referimos cuando hablamos de límites y no en aplicar mecánicamente un procedimiento. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para retomar la idea. Si yo tengo esta función, vamos a hacerla en otro color. Si tengo esta función y la estoy evaluando en el valor A, estoy viendo que en el valor A vamos a suponer que la función tiene un valor L, ¿sí? Es decir, este es el punto A, L. Es decir, cuando en la función f, vamos a suponer que esta es f de x, cuando la función f de x evalúo el valor A, obtengo el valor L como salida, ¿sí? En esta función observo que al acercarme a A, y lo estoy haciendo en el eje de las x, porque recuerden que lo que puedo controlar en una función es la variable independiente. Cuando me acerco a A, tomo valores próximos a A. Acá esto que estoy haciendo es tomar valores de A menos algo, ¿sí? A menos 0,1, A menos 1, A menos 2. Vemos que la curva se acerca a este valor, a L, ¿sí? A este valor. Y cuando me acerco a A por el otro lado, la curva se acerca a L. Entonces, si pasa esto, si pasa que cuando me acerque a A, la función se acerca a L, podemos decir que el límite, cuando x, que es nuestra variable independiente, tiende a A, o sea, cuando me acerco a A de la función f de x, es igual a L. Pero hago hincapié en que no necesariamente tiene que pasar esto, que el valor de la función sea L, ¿sí? Yo ahora puedo modificar esta función para que pase lo siguiente, fíjate. Voy a hacer que justo en f de A la función no exista. Voy a tener en f de A un agujero, ¿sí? Esto significa que no existe f en A. Antes decíamos que f en A era igual a L y ahora no existe f en A. El hecho de que no exista la función en A, es decir, que acá tenga un agujerito, no significa que esto deje de ser válido, es decir, que el límite deje de ser válido. Si observo qué pasa cuando me acerco a A, cuando tomo valores cercanos a A, es decir, si yo tomo por ejemplo este valor, ¿sí? Veo que cuando tomo este valor, que va a ser A menos algo, ¿sí? Porque si estoy a la izquierda es A menos algún número positivo, qué sé yo, A menos 0,5 por ejemplo, ¿sí? Voy a ver que estoy entre comillas en un valor cercano a L, estoy por debajo de L en este caso, o sea que estoy en L menos, vamos a suponer que es 0,2, es decir, estoy en una cercanía de L. Y si yo me acerco más a A y me voy acá a este valor que va a ser A menos un valor más cercano, ese que está ahí va a ser el A menos, no sé, 0,1, voy a ver que como salida voy a obtener un valor más cercano todavía a L, voy a obtener el valor L menos 0,1, y así como me acerqué por la izquierda me puedo acercar por la derecha. Eso pasa porque existe el límite, es decir, si tomo un valor ahora a la derecha de A, por ejemplo acá, este valor va a ser por ejemplo A más un número, si este es A, este es A más, no sé, 0,6. Si tomo un valor que está a 0,6 de A, acá voy a obtener un valor de salida de L más algo, porque digo más porque está arriba, L más, no sé, 1, ¿sí? Sigo en las cercanías de L. Bueno, ahora, ¿qué tan cerca voy a estar de L? Eso es algo que puede ir variando. La pregunta es algo que va a ir variando según el tipo de problema que estemos tratando de resolver. En algunos casos me va a bastar con asegurar que estoy a 1 de distancia y para mí eso va a ser algo cercano. En otros casos voy a estar a 0,1 y eso va a ser cercano, y en otros casos voy a estar a 0,001 y eso va a ser cercano. O sea, el término cercanía es algo relativo y justamente eso es lo que se complica en una definición formal. Nosotros en matemática tenemos que definir de manera muy precisa estas cosas, no podemos estar diciendo cerca o lejos porque eso no es algo preciso. Entonces ahí radica la dificultad de la definición formal de límite. Si yo te dijera, por ejemplo, en los números naturales, vos decís, no sé, tengo el número 5, ¿quién está cerca del 5? Y el que está más cerca es el 6 y el que está más cerca es el 4. El 4 y el 6 son los dos más cercanos y entre el 4 y el 5 no tenés nada, entre el 5 y el 6 no tenés nada. Pero cuando hablamos de conjuntos densos, conjuntos que entre dos valores cualesquiera tienen infinitos valores, como es el conjunto de los reales, el concepto de cercanía es algo más complicado de definir. Entonces hasta ahora te di dos ejemplos. Te di la curva roja, que era una línea continua, ¿sí? En la que el valor del límite coincidía con el valor de la función. Esa que fue la primera que te di. Ahí decimos que eso es una función continua. Ya después vamos a ver bien la definición de continuidad. Pero en principio la función coincidía con el límite. En este segundo ejemplo que te di, lo único que hicimos fue quitar ese valor y vemos que el límite sigue existiendo. Vamos a ver otro ejemplo. También puede pasar lo siguiente. Puede pasar que sí exista el valor de la función, pero que esté definido en otro lado. Por ejemplo, yo te puedo decir que acá en A tengo este valor, ¿sí? Vamos a suponer que esto es 1. Entonces yo sé que f en A es igual a 1, pero que el límite cuando x tiende a de la función es L. ¿Qué significa eso?
que cuando me acerco a A, la función tiende a L. Pero justo en A, la función vale 1, vale otra cosa. Bueno, acá el límite sigue existiendo. Te vuelvo a recalcar que cuando evalúo límites no me importa exactamente este valor, no me importa exactamente el A en torno al cual estoy evaluando, sino que me importa lo que tengo alrededor de ese A. Y alrededor de ese A no voy a tener un solo valor, sino que voy a tener un conjunto de valores. Entonces, en estos tres casos que te mostré, el límite existe. Ya sea que la función coincida con el límite, que la función no esté definida, en ese caso, o que la función esté definida en otro lado, pero que en las cercanías del valor evaluado la función tiende al mismo valor. En esos tres casos que te mostré, el límite existe. Ahora vamos a ver casos en los que el límite no existe. ¿Cómo hacemos para que el límite no exista en esta función? Bueno, una de las cosas que puedo hacer es la siguiente. Es decir, que la función hace esto, mira, da un salto. En ese caso, voy a tener que, acá vemos que cuando me acerco a por la izquierda, la función se acerca a este valor que le puse como nombre L1. Pero cuando me acerco por otro lado, por la derecha, vemos que la función no se acerca a este L1, sino que se acerca a este otro valor que vamos a llamar L2. Bueno, en este caso decimos que el límite no existe. Ahí sí que no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? No existe el límite porque por izquierda, es decir, cuando evaluamos para valores menores que A, los que están de este lado, vemos que la función tiende a L1, pero por derecha la función tiende a L2. Es decir, la función tiende a L1 cuando X tiende a A, pero por izquierda. Por izquierda se escribe de esta manera. Se pone un superíndice como si fuera una potencia, pero con un menos. Este menos acá arriba significa que lo estamos evaluando por izquierda. ¿Sí? Nico de caña. Y acá, cuando lo evalúo por derecha, digo que f de x tiende a 2 cuando x tiende a A. Y le pongo un más chiquitito arriba, que eso significa esperar por derecha. Entonces, de esa manera hablamos de evaluar límites laterales. Qué linda letra. Límites laterales. Entonces, ¿existe el límite acá cuando f de x tiende a A? No, no existe. ¿Por qué no existe? Porque el límite por izquierda es distinto al límite por derecha. Para que un límite exista, los límites laterales tienen que ser iguales. Así como usamos esta notación, si yo acá arriba del A le pongo un signo más, voy a estar evaluándolo por derecha y sabemos que por derecha tiende a L2. Y por izquierda, para eso tendré que poner un signo menos, yo sé que tiende a L1. Esos dos límites tienen que ser iguales, si no el límite no existe. Bien, entonces primer ejemplo de función en la que no existe el límite, los límites laterales no coinciden. Te voy a dar otro ejemplo, parecido al anterior, pero bueno, levemente diferente. En este caso vemos que el límite cuando x tiende a A por el lado izquierdo es L. O sea, yo me acerco a A y la función se acerca a L. Pero vemos que no existe un límite por el lado derecho porque la función no está definida. O sea, la función está definida hasta A. ¿Sí? En este caso podemos decir que el dominio de la función f es el intervalo, bueno, menos infinito A cerrado en A. Una cosa así. Entonces en ese caso no existe el límite. Sí existe el límite por izquierda, pero como no existe el límite cuando x tiende a por derecha, acuérdense que este más era por derecha de f de x, podemos asegurar que como este no existe el límite cuando x tiende a de f de x. Y lo escribo varias veces para que observen también la notación que uso. Yo no puedo decir, y presten atención porque este es un error común, esto es un error de sintaxis, no puedo decir límite de lo que sea igual a no existe. ¿Sí? Eso está mal, sino que el símbolo de existencia se utiliza de la siguiente manera. Yo tengo que decir existe o no existe algo, y ahí terminó. Entonces en este caso estoy diciendo no existe el límite. Punto. Ya está, no tengo que poner igual, nada. Bien. Otro caso más en el que no existe el límite. Voy a definir una función que se llama g de x y la voy a definir de una forma medio rara. Voy a decir que la función es igual a x, es decir, igual a x, una recta, cuando x es racional, ¿sí? Es decir, cuando x es un valor que se puede representar como una fracción. 0, 1, 2, 3, un medio, un tercio, un cuarto, todos esos números que conocemos se pueden representar como una fracción. Y va a ser 0 cuando x es irracional, ¿sí? Entonces, ¿cuántos racionales tenemos? Infinitos. ¿Cuántos irracionales tenemos? Infinitos. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale un medio, y vale un medio. O sea, acá voy a tener una línea recta formada por infinitos puntos, pero que también va a tener infinitos agujeritos. ¿Cuáles van a ser esos agujeritos? Y acá, por ejemplo, voy a tener la raíz cuadrada de 2, que es un irracional. Cuando es un irracional, la función vale 0. Entonces va a ser acá. Cuando tengo 2 la raíz de 2, o un medio raíz de 2, o un tercio raíz de 2, o pi o e, van a valer 0. O sea, es una línea que si yo la grafico, voy a verla así. Voy a verla como una línea continua. Y voy a verla también como una línea continua en 0. Pero en realidad, si me acerco, en realidad, ¿cuántas veces dije en realidad? No voy a tener estos dos líneas que están superpuestas porque eso no sería una función, sino que voy a tener algo así como lo que estamos viendo acá. Van a ser infinitos puntitos sobre el 0, que van a ser los que correspondan a los valores
valores irracionales y voy a tener infinitos puntos sobre esta recta que van a representar los valores racionales. Bueno, esta función que está formada por infinitos puntos va a hacer que no exista el límite en ningún punto. O sea, si yo evalúo el límite cuando x tiende a un número racional, por ejemplo como 2, dijimos que esta función se llamaba g, voy a ver que alrededor de 2, si me acerco por izquierda, no voy a ir directamente hacia 2. Yo sé que la función en 2 vale 2, porque dijimos que va a valer x cuando x sea un número racional. Ahora, que este punto esté definido y que sea igual a 2, que f en 2 me dé 2, no significa que exista el límite, porque como vemos en esta gráfica, para llegar a 2 tengo que pasar por infinitas discontinuidades, tengo que dar infinitos saltos entre el valor, por ejemplo en 1,9, la función vale 1,9, pero en un irracional que está al lado de 1,9, y esto de al lado también es algo medio confuso, voy a ir a 0 y voy a ir de vuelta a 1,91, y voy a ir a 0 y voy a ir a 1,91000001, y así siguiendo, dando infinitos saltos. Entonces no va a existir el límite. Y tampoco va a existir el límite en un irracional. Yo sé que el límite cuando x tienda, por ejemplo, al número pi, ¿sí? Yo sé que cuando la función es un irracional como pi, va a valer 0. O sea, yo sé que f no es f, sino que es g. Tengo que corregir acá porque le pusimos como nombre a la función. Cuando yo evalúo la función g en pi va a ser igual a 0, porque dijimos que cuando evaluamos un irracional es 0. Entonces, el límite cuando x tiende a pi de g ¿va a valer 0? No, no va a existir tampoco, porque va a pasar lo mismo. O sea, yo voy a ver que en valores irracionales cercanos a pi me acerco a 0, pero en valores racionales la función va a ir saltando y va a acercarse a la recta y va a acercarse al punto pi, ¿sí? Entonces, en esta función que definimos de esta forma medio rara, vemos que tampoco existe el límite en ningún punto. Es una función en la que no existe el límite para ninguno de sus valores en todo el dominio. Sin embargo, si la graficáramos, la veríamos como dos rectas superpuestas, que es algo confuso. O sea, estoy diciendo que la vamos a ver así porque vamos a ver una sucesión de puntos muy cercanos. De hecho, en estos espacios que yo grafiqué acá, estoy omitiendo un montón de racionales, y en estos espacios que dejé acá, estoy omitiendo un montón de irracionales. Los puntitos los hago para que se entienda. Bien, y otro ejemplo que vamos a ver de función en la que no existe el límite, les voy a poner ahora sí una ley de una función, que es la función f de x igual a el seno de 1 sobre x. Esto es una función trigonométrica que adentro tiene una función homográfica, bueno, o una función racional si lo quieren así. Si lo grafican con GeoGebra, van a observar que en las cercanías de 0 la función hace algo así, como que se va a 1 y después viene a 0, una cosa así. Pero si empiezan a acercarse, ¿sí? Empiezan a acercarse a 0, acá empiezan a hacer un zoom, van a ver que la función hace algo así, empieza a oscilar entre -1 y 1. Y mientras más se acerquen, acá esto va a ser, por ejemplo, 0,1, o sea, es muy cerquita, pero si se acercan más, van a ver que esa oscilación ocurre con mayor frecuencia. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x parecería ser 1 o 0 o -1. Entonces, cuando se comportan de esta forma errática, podemos asegurar que no existe el límite. Todos estos casos que les acabo de comentar son para que tengamos en cuenta cuándo existen los límites y cuándo no existen los límites. Ahora, con esto en mente, vamos a tratar de arribar a una definición formal, es decir, a esto de acercarnos un poco o mucho o tender a un número, lo vamos a tratar de formalizar recurriendo a algo que ustedes ya conocen, que es la idea de intervalo. Pongamos que tengo una función que va a ser f de x igual a x al cuadrado sobre 2. Y yo sé que cuando estoy en las cercanías de 2, la función se va a acercar a 2, tanto por izquierda como por derecha. Pero yo quiero asegurar que ese valor de salida va a estar como muy lejos, como mucho, a una unidad de 2. Es decir, va a estar entre 1 y 3, ¿sí? Entonces, la pregunta ahora es ¿qué valores de entrada? Porque recuerden que lo que podemos controlar en una función son los valores de entrada, los valores de x. ¿Qué valores de entrada tengo que poner en la función para no salirme de este rango? Es decir, para que la función arroje en su salida valores entre 1 y 3. Es decir, que estén en las cercanías de 2, considerando como cercano a una unidad. Si yo tomo valores que están en este intervalo, que voy a marcar en color amarillo, en este intervalo voy a obtener valores de salida que estén en este intervalo, básicamente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los valores de entrada que puedo tomar? Valores que estén entre 2 menos algo y 2 más algo, es decir, en este intervalito amarillo. ¿Y qué voy a obtener como salida? Valores que estén entre 2 menos algo, que va a ser 1, y van a estar entre 2 menos 1 y 2 más 1, es decir, entre 1 y 3. A ese valor de error máximo que puedo llegar a tener, es decir, a 1 en este caso, en este ejemplo que después lo vamos a achicar un poco, pero en este caso este valor que está acá, que es
sería 1, lo vamos a llamar epsilon, y la pregunta es ¿qué tan cerca tengo que estar de 2 para que la función arroje como salida un valor cercano a 2 en como mucho 2 más menos epsilon? Es decir, ¿cuáles son estos valores? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores de entrada entre los que tiene que estar la función para arrojar valores cercanos en epsilon unidades a 2 en este caso? Básicamente eso es lo que hacemos cuando calculamos un límite. Omitir este valor, olvidarnos del valor que estamos evaluando y buscar qué pasa alrededor de ese valor. Es decir, vamos a buscar un intervalo abierto que esté entre 2 menos un numerito que va a ser lo que mide este segmentito que está acá, que vamos a llamar delta, 2 menos delta hasta 2 más delta. ¿Qué significa eso? Bueno, esto también vale delta, me quedó fuera de escala, pero en realidad esto debería ser igual a esto. Entonces, la idea es la siguiente: si yo tomo valores de entrada para la función que estén entre 2 menos delta y 2 más delta, la función va a tomar valores de salida que estén entre esto que es 1, que es 2 menos epsilon, y este número que es 3, que es 2 más epsilon. Como sabemos que epsilon es igual a 1, directamente podemos definir ese entorno, ese intervalo, como 2 menos 1, o sea 1, y 2 más 1, que es 3. Es decir, ¿qué estoy diciendo acá? Que si tomo valores que estén dentro de este intervalo, 2 menos delta, 2 más delta, esto es un número, ¿sí? No se asusten con que haya una suma y que haya un delta ahí. En realidad el delta es un numerito, así como epsilon es un numerito, y 2 menos delta es un número, 2 más delta es un número. Y todo esto es un intervalo, es un conjunto de valores que son los posibles para que la función tome valores de salida entre 1 y 3. ¿De dónde salió ese 1? De 2 menos epsilon. ¿Y de dónde salió 3? De 2 más epsilon. ¿Qué es epsilon? Este error máximo que podemos considerar. Entonces, en esta función va a ser sencillo calcular ese delta porque ya conocemos la función, conocemos la ley, sabemos cómo se comporta, y lo que tenemos que buscar es un número delta que sea ese numerito, ese intervalito, mejor dicho, ese ancho del intervalo equidistante del 2, que va a hacer que la función caiga como máximo a una distancia de 1 sobre el valor alrededor del cual estoy evaluando el límite. En este caso puede ser que cuando encuentre el delta me caiga la función acá dentro, es decir, dentro del epsilon. Ahora, si el delta que yo busco hace que la función caiga afuera del epsilon, ya no es un delta válido. Vamos a llevarlo un poco al terreno de lo algebraico. Recordemos la fórmula de distancia entre dos números. La distancia entre dos números que llamamos A y B va a ser el valor absoluto de A menos B. Entonces, en este caso lo que estoy buscando es la distancia entre la función, o sea, el valor de salida que va a tener la función, y el número 2. Y yo sé que ese valor o esa distancia entre 2 y el valor de salida que vaya a tener la función, que puede caer acá, puede caer acá, puede caer acá, va a ser como mucho de 1, porque si es mayor que 1, la función va a caer por acá o va a caer por acá. Entonces, si pienso en esta ecuación de distancia, que lo vimos en otro video, lo que estoy buscando es la distancia entre f de x, que es el valor de salida de la función, y el número L, que en este caso f de x es esto y mi número L es 2, es este numerito. Entonces, ¿cómo evalúo de manera algebraica esto, la distancia entre f de x y L? Bueno, con la ecuación que te dije antes, valor absoluto de f de x menos L. Esa va a ser la distancia entre f de x y L. ¿Cuál va a ser el máximo? El máximo que puede tener la distancia entre esa función, epsilon. Es decir, que epsilon va a ser el valor máximo que puede tener. O sea que toda esta distancia va a tener que ser más chica que epsilon, o bien epsilon. Por el momento vamos a dejarlo que sea menor que epsilon, ¿sí? Que no pueda ser 1, que el valor sobre el que cae la función esté a una distancia menor que 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, voy a limpiar un poco el pizarrón y voy a evaluar esta expresión, el valor absoluto de f de x menos L menor que epsilon, con este caso particular. Y vamos a ver si en base a esta expresión podemos encontrar nuestro delta. Entonces, valor absoluto de f de x menos L, que es la distancia entre f de x y L menor que epsilon, va a ser lo mismo que, en vez de f de x, es decir, el valor de la función, que es x cuadrado sobre 2, en nuestro caso, menos L, que es 2, menor que nuestro epsilon, que es 1. Y recordemos que una inecuación con valores absolutos se puede reemplazar por otras dos inecuaciones. Esto me está queriendo decir, por un lado, que va a ser x cuadrado sobre 2 menos 2, que es lo mismo que está acá, menor que 1. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que tenga menos toda esa expresión, que es x cuadrado sobre 2 menos 2 menor que 1. Es decir, el valor absoluto contempla las dos posibilidades, el valor con el más acá adelante y el valor con el menos. De esa manera me saco de encima el valor absoluto. Entonces, a esas inecuaciones las resuelvo directamente como ya conozco, con las propiedades que conozco. Este menos 2 puede pasar sumando, es decir, puedo sumar 2 en ambos miembros, este 2 pasaría multiplicando, y con la raíz espejo x. Si lo haces, vas a ver que x va a tener que ser menor que la raíz cuadrada de 6, y de esta expresión voy a sacar que x va a tener que ser mayor a la raíz cuadrada de 2. No voy a hacer todo
todos los pasos porque eso es álgebra básica, ya lo vimos en otros videos, pero voy a tener que sacar, o sea, al resolver esta expresión, encuentro que x tiene que ser menor que raíz de 6 y simultáneamente tiene que ser mayor que la raíz cuadrada de 2. Para que tengas en cuenta una aproximación, la raíz cuadrada de 6, vamos a hacerlo con la calculadora, solamente para poder graficarlo cómodos. La raíz cuadrada de 6 es aproximadamente 2,44 y la raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1,41. Recordemos que son dos irracionales y no podemos aproximar, pero eso es para que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué significa todo esto que acabamos de hacer? Que la función va a caer en 1 cuando tenga raíz cuadrada de 2 y la función va a caer acá en 3 cuando tenga raíz cuadrada de 6. Eso es lo que acabamos de descubrir con esas dos expresiones. Entonces, la función acá que me está diciendo que x tiene que ser más chico que raíz de 6. Entonces lo llevo a la gráfica. Desde raíz de 6 para la izquierda. Y me está diciendo que tiene que ser más grande que raíz de 2. En otras palabras, va a tener que ir de raíz de 2 hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa? La distancia que hay entre raíz de 2 y 2 no es la misma que la que hay entre 2 y raíz de 6. Recordemos que yo te había dicho que el delta tiene que ser el mismo de este lado y de este lado. Yo acá estoy teniendo dos deltas. Entonces, ¿cuál de esos dos va a ser? Pensemos de vuelta en la ecuación de distancia. Yo decía que la distancia entre dos números es el valor absoluto de su resta. Entonces, nuestro delta va a ser igual a la distancia que hay entre 2 y raíz de 6, es decir, raíz de 6 menos 2, lo tomo así porque raíz de 6 es más grande, y el delta va a tener que ser igual a 2 menos raíz de 2. Aproximadamente, si lo hacemos con la calculadora, esto lo digo porque uno no ve de manera tan evidente cuánto vale esto, pero va a tener que ser el más chico de estos dos valores para que la función caiga dentro de este epsilon. Entonces, ¿cuál de los dos deltas elijo? ¿Raíz de 6 menos 2 o 2 menos raíz de 2? El más chico. Miramos con la calculadora que vale. Entonces, raíz de 6 menos 2 me da aproximadamente 0,449. Y 2 menos raíz de 2 me da aproximadamente 0,585. Entonces, si yo elijo este delta, el de abajo, 2 menos raíz de 2, es decir, este delta, la función acá abajo me va a caer bien, pero acá arriba me va a caer un poquito más, se va a pasar del epsilon. Por lo tanto, descarto esta solución. Mi solución va a ser la más chiquita, esta, raíz de 6 menos 2. Entonces, si yo tomo raíz de 6 menos 2, acá va a caer bien y acá va a caer un poquito adentro. En otras palabras, para un epsilon igual a 1, necesitamos un delta igual a raíz de 6 menos 2. Bueno, esto que acabamos de hacer no lo vamos a hacer siempre, no vamos a usar la definición formal y hay métodos más mecánicos para hacerlo que son usando las propiedades del valor absoluto que ya vimos antes, pero ya este ejemplo nos ayuda a arribar a la definición formal de límite. Después vamos a ver cómo es el procedimiento mecánico, pero en definitiva la idea de la definición formal es la de encontrar un número delta que me permita aproximarme al valor que estoy evaluando y que en todo número de ese intervalo la función caiga como máximo a una distancia epsilon del valor del límite. Si yo puedo asegurar que existe esa relación entre delta y epsilon, puedo asegurar que existe el límite. Entonces vamos a escribir la definición formal y vamos a cerrar esto. Si tengo una función f que está definida en algún intervalo abierto cualquiera que contiene a un número que llamamos a, y no es necesariamente, o sea, no es necesario que esté definida en a, puede que a no exista, que f en a no existe. Entonces, si f está definida en un intervalo que contiene a, el límite de f de x cuando x tiende a es L, lo cual escribimos de la siguiente manera: límite cuando x tiende a de f de x igual a L. Sí, y acá viene la parte nueva, la parte formal. Sí, para todo número epsilon mayor que 0, recordamos que epsilon es un numerito real mayor que 0, existe un número que se llama delta, también mayor que 0, de manera tal que, sí, pensemos ahora en la definición de distancia. Y voy a volver a la gráfica anterior. Tengo que pensar que ahora en vez de 2 voy a tener a, y yo tengo que pensar la distancia entre x, que va a caer dentro de este intervalo, y a. La distancia entre x y a va a ser menor o igual que delta. Distancia entre x y a menor que delta. ¿Cómo escribo eso? Recordemos fórmula de distancia. Distancia era valor absoluto de la resta entre esos dos números, o sea, distancia entre x y a va a ser valor absoluto de x menos a, va a ser menor que delta. Entonces, y ahora voy a pensar en lo que definimos antes, la distancia que hay entre la función f de x, que en nuestro caso, nuestro ejemplo anterior era 2, y el valor L, que eso ya lo habíamos definido también con la fórmula de distancia como valor absoluto de f de x menos L. Va a tener que ser menor que nuestro número epsilon. Esa es la definición formal de derivada. Es un poco intrincada, pero es lo que le da precisión a nuestra primera aproximación informal. En el siguiente video lo que vamos a ver es cómo hacemos a través de las propiedades del valor absoluto para resolver límites usando esta definición y demostrar los teoremas o las leyes de los límites que ya vimos de manera informal.
Javier del Lambro, como si fueras así,